¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo encuentro. En el video de hoy vamos a estar hablando sobre un tema que yo creo que es fundamental en lo relacionado con los estudios, con la investigación, específicamente lo relacionado con el tema religioso, místico, porque tiene que ver con el maestro. En cuanto al maestro, la persona que enseña, aquí hay mucho material que hablar, pero hoy yo quiero hablar específicamente sobre algo de lo cual recientemente he escrito acerca de la autodestrucción del maestro como último obstáculo. ¿Qué quiere decir la autodestrucción del maestro como obstáculo? Bueno, estoy haciendo referencia aquí a algo muy importante y es una tendencia que se observa, y por eso decía, en el ámbito religioso místico, porque está relacionado específicamente con la idolatría. Y es la importancia de que un verdadero maestro debe reconocer que él mismo pudiese ser un impedimento, un obstáculo, una piedra en el camino entre su discípulo y Dios, entre su discípulo y la divinidad. Porque hay un peligro muy importante. Se trata de que pudiese ser que con el tiempo el discípulo, el estudiante, pudiese pensar que la única manera de llegar a Dios, que la única manera de conectarse con Dios es a través de su maestro. Que todo lo que le dice el maestro es como si fuese la palabra de Dios directamente. El discípulo pudiese llegar a pensar que su maestro es el único que posee toda la verdad, aquel que se conecta directamente con la divinidad, aquel que es infalible, que lo que le diga, olvídense que eso es así. Y hay un peligro entonces, que el maestro se convertiría en un obstáculo entre su discípulo y la divinidad. Se convertiría en una imagen de idolatría, y es lamentablemente lo que ha ocurrido en muchos sistemas religiosos y en muchas religiones, donde el líder de una religión al final ha acabado siendo adorado, y la gente dice que si no es a través de esa persona no se puede llegar a Dios. Y te encuentras con muchos místicos que su maestro, si no es a través de ese maestro no te puedes conectar con la divinidad, que si no es a través de ese santo sufí no te puedes conectar. Y así te lo encuentras en diferentes religiones, en diferentes sistemas del misticismo. Te encuentras con personas que tienen a su maestro como si fuese la mismísima referencia o imagen de la divinidad. Y eso es un error garrafal. Es un problema tremendo de que el discípulo llega a pensar y crea una forma de idolatría a su maestro. Y llega a pensar que la única verdad absoluta es la que viene de la palabra de su maestro, y que si hay otros maestros que enseñan otras cosas, que no escuchan a otras escuelas o a otros maestros, a otros pensadores, porque lo descartan y piensan que su maestro es lo último. Y decía, esto lo encontramos en el ámbito de las religiones y tanto en el ámbito del misticismo, a través de las diferentes escuelas, los diferentes gurús y los diferentes guías, que los que se convierten es en obstáculos de la divinidad. Por eso es que el maestro verdadero debe reconocer, y por eso he titulado este título, la autodestrucción del maestro como último obstáculo. El propio maestro debe ser consciente de esto que yo estoy explicando. ¿Y qué significa autodestruirse? Significa que el maestro tiene que educar a su discípulo, que cuando llega un momento, el mismo maestro debiera ser aquel que se aparta de su discípulo y decide no enseñarle más. Decide apartarse, porque cuando empieza a haber una tendencia en su discípulo un poco idolátrica, entonces el maestro sabe que ha llegado el momento de apartarse, y que cuando el maestro se retira, entonces el discípulo también se convierte en maestro. Y surge una nueva generación, porque él reconoce que no tiene la última verdad. La verdad absoluta la tiene el Creador, el Altísimo, el Eterno, Allah, como le llames en tu tradición, el Infinito, el Universo. Hay muchas maneras de hacer referencia a esa divinidad. Entonces el maestro reconoce esto y por tanto cede su lugar a una nueva generación de maestros, donde ahora el discípulo
se convierte en maestro. Y así sucesivamente. Pero no se queda ahí como un obstáculo perenne, perpetuo. Y es lo lamentable, ya decía, de muchas religiones y sistemas que idolatran a sus maestros como si fuesen, sin él, como que no hay ya conexión con la divinidad. Las personas en estos sistemas se han creado una forma de idolatría o autoidolatría, porque muchas veces estos maestros, entre comillas, conscientemente han hecho cosas así, a propósito, como por ego, por poder, por reputación, por montones de cosas, lo cual es lamentable. Por tanto, el verdadero maestro debe reconocer de que hay un peligro de que sus discípulos o discípulos con el tiempo pudiesen llegar a autoidolatrarlo, a pensar que su sistema es la única verdad, la única manera de conectarse con Dios, de llegar a Dios. Esto es un error tremendo y vuelvo a enfatizar, lo encontramos principalmente, como saben, mi especialidad son las religiones monoteístas, judaísmo, cristianismo e islam. En las tres los encontramos. Y en las tres religiones monoteístas hay diferentes grupos religiosos y diferentes también escuelas del pensamiento místico que saben bien que llegan al momento en que idolatran a ese maestro en estos diferentes sistemas, que lo llaman el recto, los piadosos como les llaman, y entonces llegan a la idolatría de su maestro, de ese guía, y esto es lo peligroso. Vuelvo a enfatizar, la persona, cada cual tiene que conectarse directamente con el creador, con la divinidad. No hace falta ningún intermediario. Sí, hay maestros, hay guías que enseñan a la persona, porque todos necesitamos a alguien que nos guíe en un momento de nuestras vidas, pero hasta que maduremos en sentido espiritual, hasta que alcancemos, seamos capaces de valernos por nosotros mismos, y entonces es hora de andar, es hora de que usted, pues siempre, en este caso, también se da lugar a una nueva generación de discípulos. Y esto es muy importante. Y de ahí, igual, las personas que me ven a mí en este canal de YouTube jamás pueden pensar que lo que yo enseño o digo es la última verdad, como si a través de mí hablase Dios directamente, como si lo que yo digo es irrefutable. No, cuidado. Un maestro jamás puede enseñar a sus discípulos así. El discípulo, de hecho, tiene que ser capaz de estudiar por sí mismo. Sí, vale, escucho lo que me dice el maestro, pero ahora yo voy a comprobar por mí mismo. Yo voy a experimentar por mí mismo esto. Y de hecho, la persona llega a comprender de que es importante, de que pues también alcance una madurez espiritual, de que la persona también llega a un punto donde ya no necesita de más guías ni de más obstáculos. Tú mismo eres tu guía. Tú mismo te puedes conectar con el Creador. Esto es importante que la persona lo sepa. Por tanto, les decía que el maestro tiene que ser consciente de esto y autodestruirse, entre comillas. O sea, llega un momento en que se aparta. Yo recuerdo ahora que incluso, esto me recuerda, ¿no? En la antigua China y hoy también, en las diferentes escuelas, llega un momento en que el maestro de hecho abandona al discípulo. Le dice: ya estás preparado, ahora sal al mundo. Tú ya lo has preparado y ahora sal adelante. No está todo el tiempo ahí como un obstáculo. Entonces la persona tiene que ser, el maestro debe ser consciente de esto y el discípulo también. Cuidado con la idolatría. Esto es tan importante. Entonces, esto es lo que posibilitará futuras generaciones, que haya futuros maestros, que las personas se quiten aquellos que han cumplido con su misión, dejen lugar a otros. Y les decía, en el caso de lo que yo enseño o explico, la persona tiene que ser consciente que puede estar de acuerdo con mis enseñanzas a través de este canal, por ejemplo, o está en desacuerdo, y no hay ningún problema, porque es que todos tenemos una manera de ver la realidad de diferentes ángulos, de diferentes formas. De hecho, el verdadero maestro espera que su discípulo no esté de acuerdo con él en todo, que esté en discrepancia con él, que investigue, que vea otra manera. Quizás esta es la forma de corregir incluso al maestro. Nadie es infalible, nadie tiene la última verdad, aquí todos, siempre ahí está el margen del error. Y esto es lo que posibilita el desarrollo, el avance, porque vemos en el mundo tanto avance, tanto en sentido científico, etcétera. Porque vinieron otras generaciones de científicos que cuestionaron las teorías científicas del pasado y refutaron lo que otros científicos anteriormente ya habían establecido. Y gracias a eso, pues hay avance, hay progreso. Y
significa diferentes niveles de conciencia, diferentes niveles de la revelación de la luz, del infinito, de la realidad, diferentes niveles de la realidad que se van revelando a medida que avanzan las generaciones. Esto es fundamental. Por eso recuerde, y por eso me puse en el caso de ejemplo mío, lo que yo enseño, vale, enseño algo, pero usted es responsable de investigar, de si está de acuerdo o no, de refutar con argumentos. Y eso es lo que sinceramente yo espero, que la persona aprenda a pensar por sí misma, que se desarrolle. El maestro solo lo que hace es estimular las capacidades de su discípulo para que estén preparadas para florecer realmente, ya sea su inteligencia, su capacidad espiritual, un despertar de la conciencia, etcétera, etcétera. Entonces, esto es importante para cualquier tipo de maestro y discípulo, la autodestrucción del maestro. Nunca ponerte como un obstáculo entre tú y tu discípulo, imposible. La conexión es directa. El discípulo tiene la responsabilidad, y su maestro también, de reconocer esto, principalmente el maestro. Reconocer esto es muy importante. No hay un único camino absoluto. No hay muchas sendas y caminos para llegar a la divinidad. Son diferentes manifestaciones de la realidad. Y cuidado con la idolatría. En otro video vamos a hablar específicamente acerca de algo similar, la destrucción de las formas, que es tan importante en la senda espiritual. Les agradezco a todos, como siempre, mis saludos cordiales. Déjenme sus comentarios al respecto. Recuerde que usted puede conectarse con la divinidad de forma directa. Usted también puede pedir al Creador de forma directa, no hace falta intermediarios. Gracias y sin más, hasta un próximo encuentro.